tal? Mi nombre es Viri. Yo soy Raquel. Y yo soy Isa. Y las tres somos psicólogas. El objetivo de nuestro canal es brindarte acompañamiento en la toma de decisiones, compartiéndote información muy confiable, así como conocimientos y experiencias a partir de nuestra área, que es psicología, por lo que te invitamos a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un like. Y te invitamos a que nos comentes. Queremos saber qué opinas acerca de estos temas. Si tienes algún tema de interés que te gustaría que nosotros abordáramos. También queremos saber los tips que tú sigues para mejorar nuestra comunicación. Y en general queremos saber tu opinión acerca de los videos que estamos realizando. Así es que déjanos sus comentarios abajo de este video o bien nos puedes visitar en nuestras redes sociales. Y hoy tenemos un segundo video del mismo tema que vimos la semana pasada, que es hablando de los estilos de comunicación y cómo afectan nuestras relaciones, cómo afectan nuestro estado de ánimo, el hecho de que nos puedan llegar a generar estrés, cómo lo está haciendo ahora el hecho de que usemos estas nuevas herramientas y la tecnología que nos hace más complicado, a la vez accesible la comunicación, pero a la vez difícil por no saber manejar ciertas cuestiones. Y bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre algunas dificultades que se presentan ya de por sí en el proceso de la comunicación y que son de cierta forma normal que sigan estas dificultades. Las primeras de las que vamos a hablar son de las dificultades de la comunicación que se refieren a las barreras personales. Dentro de estas dificultades entran los estereotipos. Básicamente es esta cuestión que tenemos nosotros como seres humanos de encasillar a las personas o objetos en estereotipos que no siempre representan lo que verdaderamente son. Tiene que ver con imágenes físicas, religiosas y o culturales, ¿no? Por las cuales nos dejamos llevar y decimos que las personas, todas las que viven en ciertos lugares son terroristas, o todas las que viven o creen en una religión son de esta manera, cuando en realidad no es así. Y otra de las dificultades es el efecto halo, es esta impresión positiva o negativa que nos llega a dar una persona. Solo por esa cuestión de que nos llega a dar una impresión positiva o negativa nos dejamos llevar por ese efecto y nuestra comunicación y nuestra relación ya no es la misma con esa persona. Otra de ellas es la proyección, que básicamente tiene que ver con que vemos defectos en los demás que no vemos en nosotros mismos y que en realidad muchas veces son nuestros. Y el último es la percepción selectiva. Esto tiene que ver con escuchar solamente lo que queremos escuchar y no lo que realmente nos están diciendo. Por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando nuestro jefe nos llama la atención, primero nos felicita y después nos llama la atención, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos solo con la parte de la felicitación y ya no vemos la cuestión en la que tenemos que mejorar o en la que tenemos que trabajar. Es esa cuestión que tenemos de solamente percibir lo que nos conviene. Después tenemos también otras barreras físicas que tienen que ver básicamente con todo lo que afecta a nuestros sentidos. El ruido, falta de luz o exceso de luz, interferencia, temperatura y todo aquello, como les digo, lo que afecta a nuestros sentidos, afecta nuestra comunicación. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Isa, donde, que ella nos va a hablar de otras barreras que existen en la comunicación. Bueno, pues además de las barreras de comunicación que ya mencionó Viri hace un momento, vamos a hablar también acerca de las barreras semánticas, las barreras fisiológicas y las barreras socioculturales. Dentro de las barreras fisiológicas tienen el origen a partir de alguna dificultad o algún defecto a nivel físico. Puede ser desde que el origen sea a partir de la vista, la audición, o que también tenga que ver con alguna parte de la zona de la articulación, las cuales van a dificultar pues el proceso de comunicación con otra persona. Desde el aspecto de la vista, si la persona, por ejemplo, presenta alguna dificultad en cuanto a que no tiene ceguera total, pero que tiene dificultades para observar y por lo tanto leer el lenguaje no verbal, pues entonces el mensaje llegaría incompleto. Ahora, en cuanto a otro problema que se puede desarrollar o que se puede generar a partir de alguna afección física, puede ser también una simple enfermedad, como pudiera ser
tos, entonces el hecho de estar tosiendo de manera constante no va a permitir tampoco dar el mensaje de manera adecuada. Otra dificultad puede ser alguna persona que presenta ecolalia, también va a tener dificultades para poder comunicarse con otra persona. La ecolalia es el hecho de estar repitiendo una palabra, o el tartamudeo, que es otra forma de nombrarle. Esa en cuanto a la barrera fisiológica. Recordemos, tiene que ver con el cuerpo, con alguna dificultad o algo que no nos está permitiendo comunicarnos, pero desde el hecho físico. En cuanto a la barrera semántica, tiene que ver con la limitación que existe desde el lenguaje o desde el idioma en sí mismo, cómo nosotros utilizamos ciertas palabras, ciertos signos. Recordemos que la semántica se encarga de, o estudia esta parte del significado de las palabras, el significado de las frases, de un texto. Entonces, puede ser que la barrera dentro de esta área tenga que ver con cómo la información se está proporcionando. Puede ser información bastante excesiva o que los mensajes que se están dando puedan ser ambiguos. Por ejemplo, si una persona del extranjero está intentando hablar el español o está intentando entender el lenguaje en México, va a ser un tanto complicado para él comprender ciertas frases. Por ejemplo, si yo le dijera a esta persona que está aprendiendo nuestro idioma, oye, ¿ya viste aquello que yo estoy viendo? Vente para que vayamos a ver cómo se ve esa cosa, ¿no? X cosa. Entonces estoy repitiendo muchas veces la palabra ver o el verbo ver en diferente tiempo, con una estructura distinta, pero de repente esto puede ser complicado para las personas que están recién aprendiendo nuestro idioma, o alguna cosa que pudiera tener un doble significado o doble sentido, alguna palabra, también les sería complicado comprender exactamente a qué se refiere. Entonces, esa es la limitante que se puede originar desde la semántica. En cuanto al área de barrera social o sociocultural, recordemos que todo lo social y lo cultural tiene que ver con las condiciones, con el lugar, el territorio en el que la persona se ha ido desarrollando desde que nació, ¿no? Desde el lugar en el que ha crecido. Entonces tiene que ver con todas estas condiciones, de cómo se desarrolla y de cómo genera conocimiento de un idioma, conocimiento de ciertos modismos. Por eso es que va ligado también a la semántica. Entonces la parte social y la parte semántica van un tanto de la mano. Un ejemplo puede ser la palabra guajolota. Para una persona que todo el tiempo estuvo viviendo, que creció, que se desarrolló y que convivió en una región, no sé, de provincia, una guajolota pues es un animal. Entonces ahí tendría ese significado, lo que le remonta a entender es a un animal. Para una persona que vive en Ciudad de México, una guajolota pues es un tamal que está en un bolillo, en medio de un bolillo que se convierte en una torta. Entonces esa es la guajolota. Entonces, si yo tuviera a estas dos personas y les dijera, oigan, vayan a traerme una guajolota, lo que va a comprender cada uno de ellos es distinto por su historia de vida, ¿no? El de Ciudad de México me va a traer un tamal que viene en medio de un bolillo y que es una torta de tamal. Y la persona que viene de provincia o de un ranchito va a decir, ¿dónde te consigo un animal si estamos en la ciudad? Entonces el significado es distinto por la historia de vida, porque a lo mejor creció en México, ¿no? A lo mejor vivió y se desarrolla así, pero los modismos y las palabras que se usan son distintas. Entonces a eso se refiere. Y básicamente esas son las otras barreras. Ya Viri les habló de unas, estas son las otras que nosotros vamos a encontrar y que no nos permiten de repente comunicarnos como quisiéramos, de manera rápida, de manera adecuada con otras personas, y a las cuales hay que tener y prestarles bastante atención.
Bueno, muchas gracias, Isa. Y ahora de lo que yo les voy a hablar es de lo que podemos hacer para mejorar nuestra comunicación. Teniendo en cuenta que uno de los problemas más comunes en nuestras relaciones con las personas en general es la falta de escucha. Y aquí hay una gran diferencia. Escuchar es algo voluntario que tú haces y oír es algo involuntario. Es decir, que oyes el ruido de la calle, de los coches y de todo, pero escuchar es algo voluntario y en lo que tú dedicas toda tu atención. Es un acto intencionado. Y bueno, dentro de estas técnicas de escucha activa, lo que hacemos es poner atención, concentrarnos, pensar y razonar en lo que se nos está comunicando. Y esto implica escuchar, analizar y utilizar lo que se nos está diciendo. Para esto, una de las cosas más importantes que se necesitan para la escucha activa es utilizar la empatía. Básicamente es poder estar en el lugar del otro para saber lo que está sintiendo o lo que nos está comunicando y de esa manera poder tener una mejor comunicación. Para esto hay 3 técnicas que les voy a comentar de forma muy general que sirven para escuchar de forma activa. La primera es parafraseo, la segunda es reformulación y la tercera es legitimación. Su nombre los especifica bastante bien de lo que tratan y todas estas técnicas nos ayudan a escuchar y hacerle saber a la otra persona que los estamos escuchando de manera activa. Adicional a esto hay algunas técnicas de expresión asertiva y como tal mensajes asertivos que ya nos comentaba Isa en el video pasado, que es el estilo de comunicación ideal que debemos tener todas las personas, que obviamente no se da de la noche a la mañana, sino que requiere mucha práctica el estar comunicándonos de forma asertiva. Y estos mensajes asertivos son escuchar activamente a la otra persona, expresar claramente lo que quieres transmitir y llegar a un acuerdo o unir la idea de los que están participando en esta conversación o en esta comunicación. La expresión asertiva tiene como propósito transmitir con claridad y amabilidad lo que queremos decir a los demás. Finalmente, para expresar un mensaje asertivo es recomendable expresar en primera persona los intereses o necesidades propios. La segunda es indicar correctamente en lo que no se está de acuerdo y la tercera explicar lo que se espera o lo que se propone, básicamente pues llegar a soluciones y llegar a ese acuerdo. Por último, vamos a cederle la palabra a Raquel, donde ella nos va a hablar y nos va a dar algunos tips que podemos empezar a implementar para mejorar nuestra comunicación. Algunos de estos tips en realidad son consejos que no hemos dado en este video ni en el video anterior y que te van a ayudar a mejorar tu comunicación. El primer tip es entrenarte para mejorar tus habilidades de comunicación. Te recuerdo que para mejorar la comunicación no es de un día para otro. Es que realmente te propongas que cada vez que te comuniques con alguien que en realidad es de siempre, trates de hacerlo de la manera asertiva. Y los consejos que te voy a dar a continuación pueden ayudarte. Bueno, el primero es ese, el ponerte un hábito de mejorar tu comunicación. Un tip importante es dar información positiva. Esto viene a la par de que lo que nosotros hablamos es consecuencia de lo que pensamos y sentimos. Entonces, si tú normalmente tienes pensamientos positivos, te rodeas de gente positiva, ves información positiva, lo que vas a hablar será positivo, independientemente de las circunstancias difíciles que estemos pasando. La ventaja de ser positivo y de comunicarte siempre así es que la gente o las personas que están a tu alrededor y te escuchan siempre te van a elegir, porque aunque estemos en mal momento, siempre buscamos una persona positiva. Otro tip importante y que bueno, ese sí ya lo hemos mencionado, es ponerte en el lugar de la otra persona. Esto hace que nosotros no solo lo escuchemos, sino también lo entendamos. Dar mensajes consistentes y no contradictorios. Y este tip es muy, muy interesante porque en realidad cuando damos mensajes contradictorios, aparte de que hay una confusión en tu mensaje, a veces son consecuencias de mentiras. Y recordemos que para mantener una mentira tienes que volver a mentir. Y para mantener la mentira anterior
hay veces que hay que volver a mentir. Y entonces llega un momento en el que nosotros mismos nos confundimos de tanta información que ya no sabemos qué dimos porque no es cierta, que logramos perder la confianza de algunas personas. Otro tip importante es expresar nuestros sentimientos. Tal vez este tip sí es un poquito complicado porque no a todas las personas pues se les da expresar lo que sienten, ¿no? Por las circunstancias, por la personalidad de uno mismo, etc. Pero el expresar nuestros sentimientos hace que nosotros nos liberemos en cierta manera de la carga tal vez emocional que estemos pasando. Si no hay alguien que te escuche, bueno, quien sí te va a escuchar siempre de lo que sientes va a ser el psicólogo. Siempre. Ok. También un tip muy importante es crear un clima emocional que facilite la comunicación. Y esto va de la mano con otro tip que es elegir el lugar y el momento adecuado. Yo aquí sí te puedo aconsejar que cuando no estás preparado o no te sientes preparado para comunicar algo en específico o para hablar con esa persona que no sabes cómo tratar el tema, si no sabes, si te sientes inseguro, de verdad no lo hagas. Porque a veces cuando no estamos preparados decimos cosas que tal vez no queríamos decir. Y entonces pues se nos viene una carga emocional encima y aparte pues tal vez lo que quisimos decir se contradijo o no lo supimos dar de la mejor manera y bueno, se vuelve un caos. Entonces puedes crear un clima emocional que facilite la comunicación. Se refiere a que tú estés listo para comunicar aquello que quieres expresar. Otro tip muy importante es que no acumules emociones negativas sin comunicarlas. Esto quiere decir que si estás sintiendo algo en ese momento y tienes la oportunidad de comunicarlo, hazlo. No te guardes lo que sientas, no te guardes un comentario. Si quieres expresarlo, busca la manera de expresarlo, obviamente de la mejor manera. Pero no te guardes esa emoción, esa emoción negativa en ti, porque que también está ligado con otro tip de no hablar del pasado. Normalmente cuando acumulamos emociones negativas, puede que en un futuro llegue el momento similar y quieras comunicar lo que te está pasando en ese momento y lo que te pasó igual en el pasado, y a veces eso se llega a malinterpretar porque puede sonar como reproche. Entonces, para evitar esas confusiones de comunicación es importante que si en el momento lo estás sintiendo, trata que en ese momento lo comuniques. No te guardes emociones negativas. Un tip que también te puede ayudar muchísimo y más, por ejemplo, en el ámbito laboral, es que seas específico, concreto y preciso. No des tanta explicación porque hay circunstancias en donde no se necesita dar explicaciones. Hay personas que tampoco requieren una explicación. Entonces, si puedes comunicarte de manera concreta, hazlo. Así realmente te vas a evitar también mucho redondeo, mucha confusión de tu mensaje y pues en realidad te ayuda para poderte comunicar mejor. Evitar las generalizaciones. En el video pasado explicamos por qué es importante evitar las generalizaciones y me refiero al decir tú nunca, tú siempre, jamás, porque eso normalmente lo expresamos cuando ya estamos en un punto de la comunicación que se volvió una discusión. Y entonces ya a veces ya no sabemos qué decir y entonces empezamos a generalizar. Y eso hace que pues haya una brecha entre el oyente y el escucha y pues no se facilite comunicar nuestro mensaje. Y por último, el último tip que te podemos dar es que si tienes muchas cosas de qué hablar, discute tema por tema. Es decir, no quieres meter en una sola plática todo lo que tengas que englobar. Si tienes que hablar varias cosas con la misma persona, ve paso a paso. Comunica cosa vez tras vez. Es decir, primero discute un tema y después elabora un clima de confianza para que puedas volver a hablar del siguiente tema, pero no englobes todo porque en realidad
pues llega a haber una confusión tremenda entre el escucha y el oyente, que a veces ya ni sabemos de qué estamos hablando. A ver, o me estás hablando de lo que pasó ayer, o me estás hablando de la comida, o me estás hablando del adolescente. Entonces puede llegar a haber una confusión. Todo a su tiempo, todo a su ritmo y todo a su momento. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Les agradecemos mucho por vernos y te invitamos a que le des like, te suscribas y compartan nuestros videos. Bye.